Muchas gracias, Padre Oscar, por estar conmigo en este momento tan chévere. Hace días estábamos planeando un diálogo y vean nada que se había podido, pero qué bueno que hoy me aceptó tomarse algo y dialogar pues un poquito. Bueno, por ahí un saludo, sí. Teníamos pendiente esta conversación y me alegra mucho que podamos compartir de temas profundamente interesantes que edifican nuestra relación de amistad y que hacen interesante el crecimiento de las personas. Padre, mire, hay una de las cosas que a mí me llama la atención y es el tema de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Siempre eso va a ser un misterio, pero nosotros desde la fe cristiana y pues dentro de nuestra connotación católica, porque cuando hablamos cristiano, pues hoy ya por toda esta pelea humana le damos como otras tendencias al sentido de esa palabra que no es divisoria, sino que debería ser de unidad, ¿cierto? Porque decirnos cristianos es que creemos en Cristo, pero hay algunos que hay que hacer la anotación de cristianos católicos, ¿cierto? Nosotros creemos en la vida después de la muerte. Para nosotros no hay reencarnación, sino que para nosotros hay resurrección. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué es la resurrección? Bueno, muy interesante primero, Freddy, hablar del tema de la muerte, que es un tema que a todos nos incluye. Ahorita nomás tenía un diálogo con muchachos del Sabatino, en la Eucaristía, precisamente sobre la muerte. El tema fue sobre la muerte, pero estábamos hablando, orando por nuestro rector, don Gustavo, que partió a la eternidad. Y la pregunta es esa: ¿por qué el ser humano tiene que morir y por qué la muerte? Es un tema interesantísimo. Primero porque nadie se puede excluir de eso. La muerte para todos, católicos, no católicos, cristianos, no cristianos, va a llegar. O sea, el problema es cómo asumimos la muerte. El problema es cómo asumimos la vida. Porque como se asume la vida, obviamente se asume la muerte. Entonces me parece muy interesante ese tema. Para nosotros los creyentes creemos en la transformación de la vida misma y hablamos de una etapa que es la muerte, es pasar de un estado a otro. Hablamos más bien de un paso, de que no logramos captar desde la razón, porque solamente desde la razón captamos lo que podemos ver, vivir, sentir y disfrutar. Y después hablamos de la muerte por la experiencia que hemos sentido, no de la muerte en primera persona, sino en segunda persona. Tú hablas de la muerte, pero porque has visto personas morir. Claro, yo no me he muerto. No me he pues, muerto. O si me morí, volví, no soy consciente. Pues, pero como yo soy católico, no creo en reencarnación, sino en resurrección. Entonces, no me muero. ¿cuál es la diferencia entre la reencarnación y la resurrección? Es muy grande, pareciera ser dos palabras muy similares, pero no. La reencarnación es una creencia más bien del hinduismo, más bien de la cultura oriental, que pensaban que las personas tenían que mutar de vida o de cuerpo y venía en una especie de purificación para alcanzar la plenitud de la vida, la plenitud o la dimensión de la vida. Luego la vida para ellos era un espacio, un estado de purificación y ellos comienzan a hablar de eso, de mutación en ciertos animales o en personas hasta que logra el cuerpo o el estado ideal de vida. Para nosotros no, nosotros creemos que la muerte es un paso especial para encontrarnos con Dios, que nos ha creado y que tenemos claras las palabras de San Agustín cuando decía: me hiciste Señor para ti e inquieto está mi corazón hasta que éste no encuentre sosiego y paz en ti que eres mi Señor. Eso inclusive lo hacemos los sacerdotes cuando iniciamos la celebración litúrgica de las exequias, y con esa frase de San Agustín introducimos al difunto desde la puerta hasta el altar, porque hay dos momentos en que el difunto entra, o la persona entra mejor a la puerta del templo: el día del bautismo, porque nos sumergimos a la muerte y nos sumergimos a la resurrección, y el día de nuestra muerte. Pero muy interesante esa visión de muerte, pues desde lo esperanzador, ¿cierto? Que es ahí donde nosotros tenemos pues la ganancia, por decirlo así, desde nuestra fe. Porque para muchos en el tema de reencarnación, por ejemplo, suena como que es algo cíclico. Es decir, pasó esto, vuelves a esto, o sea, no, siempre se está en lo mismo. Pero hablar de resurrección entonces para nosotros es hablar de un proceso de aprendizaje y una ganancia. Porque vinimos aquí con un propósito. Estamos aquí cumpliendo una misión. Cuando la misión se cumple, pues nuestra alma retorna al lugar de su origen, y ese origen es al lado de Dios. Es que, perdón, San Pablo decía bellamente: para mí el vivir es Cristo y la muerte la considero una ganancia.
con tal de ganar a Cristo y a este crucificado. O sea, solamente cuando tenemos de manera muy especial la visión de la vida en el Señor, tenemos la visión de la muerte también en el Señor. Eso, pause. Pausa. ¿Qué quieres? Un periquito está bien. A mí me regalas un tutti frutti, tenés. Sí, de mango. Muchas gracias. Alimentemos la vida mientras que después nos alimentan con la oración en la muerte. Bueno, eso es otra cosa, pues hablando del tema de la muerte. La gente dice que cuando nosotros vayamos a morir, entonces ya no nos acordaremos de nada, ¿cierto? Que ya estaremos en un estado de gracia donde ni nos da hambre, ni tenemos conciencia. ¿Esto qué? ¿Cómo me lo puedes explicar vos? Porque aquí tengo una duda que enseguida te la voy a decir dependiendo de lo que me respondas. Bueno, lo que pasa es que hablamos de alguna manera del ser integral. El cuerpo, aunque los filósofos como Platón decían que el cuerpo es un vehículo del alma, en la religiosidad nuestra y en el pensamiento cristiano hablamos de la unidad del cuerpo y del alma. Por lo tanto, hablamos de la persona inconsciente, pero en su forma morfológica, es decir, su cuerpo como tal. Pero hay una dimensión interior de la persona. Acuérdense que San Pablo hablaba del hombre exterior y del hombre interior. Y ese hombre interior es el que se va formando día tras día. Y el cuerpo es como una especie de casa. Él habla de construcción. Aunque esta morada terrenal se destruya, sabemos que tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Y es algo pues, muy importante porque hace tener claro esto. Que Dios tiene conciencia de todo. Muy amable. Que Dios tiene conciencia de todo. Incluso los hermanos separados hablan mucho cuando en el bautismo cómo bautizar a una persona aún sin tener conciencia de lo que recibe. Pero es que no siempre hay que tener conciencia o razón de las cosas para saber que existen o que son realmente profundas. Pero hay una parte, lo que pasa es que me escapa el relato, pues la cita bíblica, pero hay una parte donde dice que pues lo del tema de los esposos, ¿cierto? Que entonces si se murió, si esta se casó, enviudó, luego se casó con el hermano de su esposo que ya enviudó y así sucesivamente se le mueren todos los esposos. ¿Que de quién será entonces? ¿De quién será entonces ella al final? Y entonces, ¿cómo se explica esa parte si se dice que no tiene conciencia? Es decir, ¿de quién va a ser? No, es por eso, están hablando de la inconsciencia o de la incapacidad del cuerpo de seguir reflexionando, pensando, moviéndose. Pero es que mi cuerpo reflexionas con el alma. Sí, es por decir, ejemplo, el cuerpo. ¿Qué es la muerte? Es la separación del alma y del cuerpo. El alma sale y retorna al lugar de su origen desde nuestra fe, Dios. Esto que yo muevo, mi mano, mis orejas, mis ojos, se mueven es por función del alma. Cuando el alma sale del cuerpo ya no es cuerpo, ya esto es cadáver. La materia queda, pues lo que decimos inerte, porque la vida misma que se hallaba en ella, en él, es que sale. ¿Qué es lo que tú estás diciendo con lo de San Pablo? El cuerpo es un canal, es decir, que el cuerpo en sí como materia pasa, pero lo que trasciende es el alma. Y el alma tiene dos facultades, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que me permite reconocer el objeto, mi voluntad que me permite tender hacia ese objeto. Entonces, si yo muero, que todo lo vamos a hacer en el momento entonces de que el alma sale del cuerpo, el alma retorna al lugar de su origen, pero el alma se va con sus dos facultades, que es la inteligencia y la voluntad. Es decir, que aunque el cuerpo pierda esa conciencia, porque ya lo que le genera esa conciencia, que es el alma, no está, el alma sigue estando ya en otro estado, pero es finalmente alma que sale de lo corporal hacia lo espiritual meramente y sigue habiendo inteligencia y voluntad. ¿Cómo entonces yo voy a quedar en un grado de inconsciencia desde ese aspecto si el alma no se quedará nunca inconsciente? Pues lo hago desde esa visión. Mira, Freddy, el problema que me estás planteando es más de índole racional filosófico, de la dualidad del cuerpo y del alma, pero desde la visión creyente, desde la Biblia, desde la palabra, nosotros creemos en la unidad del cuerpo y del alma. Pero entonces, padre, si hay unidad de cuerpo y alma, ¿por qué entonces nos morimos y por qué no podemos ir al cielo con el cuerpo? Bueno, es una manera especial de manifestar que la unidad no es solamente que tengan que estar juntos el cuerpo y el alma en todo sentido, porque la esencia del cuerpo es también notar cómo madura el alma, cómo crece el alma y cómo se nota el crecimiento también del alma en el crecimiento del cuerpo. Porque entonces usted cómo llegaría al cielo con el cuerpo de niño.
no pasaría joven, o sea, porque la belleza de la vida es poder experimentar la belleza de la creación de Dios, que usted pase de niño a joven, de joven a adulto, de adulto a anciano, y es un ciclo natural Y entonces de el que muere transformación. siendo niño no maduró. Probablemente en la visión nuestra no haya madurado, pero en la visión de Dios sí, porque Dios sabe cuándo llama a la persona y cuándo la considera madura. Lo que Y pasa es que nosotros si- consideramos maduro, perdón, Y el niño que matan. no, pero nosotros consideramos maduro al que tiene mucha edad. Y la madurez, dice el libro de la sabiduría, capítulo 3, que imagino que vos sos muy interesante, muy inteligente y lees la palabra, ¿o no? Claro. Bueno, en el capítulo 3 del libro de la sabiduría dice que las almas de los justos están en las manos de Dios. Pero dice que los justos, aunque hayan tenido un fin prematuro, han alcanzado la madurez, la sensatez. Porque la madurez no consiste en tener canas. No son las canas las que dan la madurez, aunque vienen a ser así mientras más recorremos, pero es una visión ya muy nuestra. Pero para Dios la madurez es esta. Dios puede venir en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche de una vida. En la mañana de una niñez, al mediodía de una juventud, al atardecer de una edad adulta o al anochecer de una ancianidad. Así como el campesino siembra la semilla y él cuando quiera recoger el fruto, lo mismo hace Dios. Él considera cuándo debe ser el día de la vendimia o de la cosecha, cuándo debe recoger lo que sembró. Pero entonces en ese caso, por ejemplo, la persona que asesina a un padre, entonces fue el método que Dios utilizó para recoger la persona, para No. llamar la persona. Es una equivocación pensar que Dios escoge métodos, eso no es un método de Dios, porque Dios no es asesino. O sea, Dios permite... Pero es que por la esa libertad. lógica es desde el humano, como usted dice, pero Dios piensa otra cosa, no. Nosotros Claro. diríamos... Bueno, pero es que Dios usted me lo- está poniendo en boca de Dios lo que no es de Dios. ¿Cómo vas a decir que es un método de Dios? No, porque cuando usted me dice que es un método de Dios, usted está diciendo que es Dios el Pues que porque mandó. tú estás diciendo que Dios llama a la persona en el momento que es. Claro, y si sí lo yo, llama. porque es que yo hago una lectura, hay gente que va en una moto, se accidenta, eso es para que se mate y no se muere, ¿cierto? En cambio hay otro que medio se resbaló y pum, un cabezazo y ahí quedó. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre el que sobrevivió a un accidente fatal y al que no sobrevivió a un golpecito? Bueno, esto tiene nada más una connotación muy humana. Primero, porque sensiblemente o realmente los cuerpos son sensibles y cada uno depende su estado físico también, su contextura. Hay golpes que pueden ser mortales, como hay otros que no. O sea, eso ya lo explicará la ciencia, que no tendremos el suficiente tiempo ni la suficiente capacidad, porque no somos médicos ni... Claro, ni- sí, esto es especulación, Exactamente, pues, es una reflexión simplemente. pero ahora, lo que importa es la parte más profundamente espiritual. Recuerda que aquí estamos hablando más del encuentro de los cuerpos. Pero eso no quiere decir que porque la persona se haya accidentado, no haya estado interiormente madura para estar con el encuentro con el Señor. Es que la madurez la hace la experiencia interior con Dios. Pero por eso ahí es donde yo digo, entonces, la madurez, o sea que fue porque ya estuvo maduro y entonces ya se accidentó y se murió, porque estaba maduro. Entonces vuelvo yo y hablo, pues yo sé que suena errado y me disculpas y esas son las dudas que se generan. Si la persona ya está madura y se accidenta, entonces ya Dios se valió de ese accidente para que la persona se fuera. Digamos, Entonces vuelve a caer el método. digámoslo así, no el método, no. Dios permite cosas que sucedan por la libertad del ser humano. Ya habrá que analizar las realidades que llevaron al accidente, a la muerte o a no a la muerte. Pero aquí lo que importa es que en el momento en que la persona tiene ese acontecimiento como tal, Dios no está ausente. Y llega en el momento como Dios acompaña ese acompaña de momento. momento y bueno, yo lo recojo, o bueno, tiene la oportunidad de dejarse. Ya eso está en el interior, en el corazón de Dios. Que ojalá pudiéramos conocer los secretos de Dios, que es lo que todo el mundo quisiera saber. Y desde los secretos de Dios, tener la posibilidad de tener dominio de los secretos nuestros o de los secretos del mundo, que tuviéramos esa llave mágica. Pero si fuera así, entonces no tendría nada de apasionante la vida, porque precisamente porque tenemos conocimiento de muchas cosas, porque estamos siempre descubriendo, aprendiendo, todo es una enseñanza, por eso la vida se vuelve apasionante. Pero bueno, muy interesante esa parte hasta ahí y hay un tema que yo siento que se nos quedó en el aire y fue precisamente el de la inconsciencia, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de que al morir y que nuestra alma trascienda al lugar de su origen, es decir, al lado de Dios, entonces yo te planteo de que el alma sigue siendo consciente. Y Pero es tú- que el alma no murió.
Usted me está hablando que está quedando inconsciente es el cuerpo, la parte Pero física. entonces, ¿cómo me hablas de la parte en que desde el texto bíblico, de quién será la mujer entre esos 7, si estamos hablando de que los 7, porque son almas, tienen conciencia y ella misma tiene conciencia? Hombre, yo me morí, pues estoy suponiendo, ¿cierto? Estoy allá, y si yo sigo reconociendo todo lo que viví, porque sigo siendo consciente, entonces yo voy a ver que esa es mi esposa. Mira, Y que esos son mis hermanos. es una visión, el Evangelio, lo que trata de decir el Evangelio es lo siguiente. Primero, es una visión ya muy carnal, es muy humana, muy material, muy de la persona. Pero cuando, recuerde que vamos, recuerda, no, el cuerpo no es consciente, pero el alma sí. Pero es transformada. Pero yo en este recuerde que hay caso, una transformación, pero cuando dice el prefacio, cuando nuestra vida cuando muere no se transforma. Es una transformación y hay una renovación también de la mente y del corazón. Entonces, como allá no hay necesidad de cuerpo, la persona no se preocupa en ningún momento de reconocer quién fue mi esposa, quién fue mi esposo, porque es una sensación más de la carne. ¿Sí ves? O sea, yo me enamoré con el cuerpo. Porque ya no habrá figura humana ya. Entonces, no pero tienes... entonces, todo, ¿cómo así? Entonces el alma, tú me decías ahorita de que el niño, bueno, que Dios viene en la mañana, el niño, y hablábamos de la maduración del cuerpo, y entonces en ese madurar del cuerpo también madura el alma. Entonces tú decías, pues no se va a quedar con la forma de niño, porque ahorita ya es de forma de grande, ¿cierto? Entonces en este caso, cuando estamos hablando de que el alma también crece, o sea que el alma va a tener una forma de ser. No, hablamos de, es que hay dos clases de crecimientos en la vida. La transformación del cuerpo, que es la maduración del cuerpo, que se ve en el envejecimiento, Eso, en el las cansancio, canitas, las todo arrugas, eso. eso. Sí. Sí, Pero cuando habla de una persona madura, por ejemplo, usted es el mismo en esencia, sí. pero sus pensamientos no son iguales. Usted, no. Mire que San Pablo lo decía, cuando yo era un niño, yo hablaba como un niño. Claro. Cuando yo, como joven, hablo como joven. Cuando era un niño, pensaba como niño, obraba como un niño, actuaba como un niño. ¿Sí ve? Actuaba y comía cosas de un niño, porque no tenía dientes. Entonces decía San Pablo, como son niños todavía, entonces no les voy a dar alimento sólido, sino líquido, mientras tienen la capacidad de morder. En la vida interior, en el alma, es igual. O sea, el alma madura, pero en pensamientos y en esencia. Pero no tenemos una forma. El Evangelio dice que... O sea, que no vamos a reconocer la cara. Eso no vamos a tener forma porque no vamos a tener necesidad de reconocer cuerpos, sino la esencia, porque todos seremos transfigurados y seremos espíritus gloriosos. No habrá ni somos almas, ángeles, somos ángeles de Dios, dice el Evangelio, y es lo que trata de decir. Por eso no hay necesidad de comer. No hay necesidad de las apetencias carnales, no hay provocaciones, porque la comida lo provoca los sentidos, las sensaciones de ver el cuerpo, de tocar. Entonces todos seremos como ángeles, dice el Evangelio, y los ángeles no tienen sexo, que sería otro tema interesante para tocar. Pues que los ángeles no son humanos. Exactamente, son espirituales, entonces como son espirituales. Y nosotros somos superiores a los ángeles, porque por el bautismo somos hijos de Dios. Y tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Y los ángeles se han quedado solamente en ser creación de Dios. Nosotros trascendimos de esa creación por mérito de Cristo a ser hijos del Padre. Excelente. Es decir, nosotros no, o sea, aunque nos comparen con ángeles, nosotros los ángeles están a nuestro servicio por la dignidad que tenemos de hijos de Dios. Pero entonces hablando de esa, que ya eso sería otro tema, como tú dices, aquí viene entonces, nosotros vamos a morir, pues, y la muerte es la separación del cuerpo con el alma. Pero hablabas de una integridad, que era lo que yo te decía. Entonces, si el cuerpo y el alma son una sola cosa, porque tú me decías ahorita, yo no puedo hablar de la dualidad como lo planteé, porque entonces nuestro cuerpo no es asunto al cielo, que el único ser desde nuestra fe que ha subido en cuerpo y alma aparte de Cristo es la Santísima Virgen María. Seguramente desde el pecado original, si no hubiese existido el pecado original, con seguridad que hubiéramos sido asuntos al cuerpo y al cielo, en cuerpo y alma. Entonces, ¿qué es lo que nos perdona Dios? O sea, sí, ese pecadito todavía sigue ahí fallando. No, porque dése cuenta que el error de Adán y Eva podía haber llevado a la muerte total. Pero él le dio la oportunidad en dos sentidos. En primero, en que él podía, con esfuerzo, labrar la tierra y conseguir el alimento. Y la mujer, con dolor, dar a luz los hijos. O sea, que mire que Dios los perdona tan así que le dio la posibilidad de entender que podían tener una oportunidad. Pero como ellos querían ser como dioses, el morir le da la posibilidad a uno de entender
que uno es falible, que uno no es un ser superior. Y eso nos hace humildes. Es que Dios no hace nada que no tenga un sentido, una lógica o una razón. Precisamente permite que el ser muera, porque si por el hombre entró el pecado a la muerte por Adán, por otro hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, entró la gracia y con él la salvación. Entonces, si nos perdona porque nos da la posibilidad de cruzar después de la muerte, pasar a sus manos. Lo más que nos tocaría... Nos perdona, pero nos da otro camino. Nos da exactamente otra posibilidad. Lo más que quisiéramos que Dios pensara como nosotros y obrara con nuestras lógicas humanas. Pero San Pablo decía, tus pensamientos no son mis pensamientos. No, y si entendiéramos la lógica de Dios, esto sería totalmente diferente. Claro, sería totalmente distinto, pero si Jesús viniera hoy, quizá los primeros en crucificarlo somos nosotros, porque Él vendría con una lógica distinta a la que hoy nosotros tenemos como un principio de verdad. Exactamente. Es que también decía Jesús a Pedro, era Jesús que le decía a Pedro, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y San Pablo fue cuando dijo, nadie conoce el pensamiento de Dios, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Una conclusión. Bueno, el tema es a largo y profundo, digamos simplemente que la muerte es algo maravilloso cuando se vive cercano a Dios. El que en la vida buscó a Dios, en la muerte Dios lo buscará a él. Nos vamos a encontrar con Él seguramente. Vamos a encontrar con Él. Si fue nuestro querer inclusive desde aquí. Y encontraremos... Es decir, que la muerte se la podemos ver como un sello. Es decir, el pacto ya hecho materia, pues estamos hablando ya de lo espiritual, pero permítame el término aunque sea ambiguo. Si yo aquí busqué a Dios y en el momento en que dé yo ese paso de la muerte, Dios se encontrará conmigo. Es decir, que la muerte se vuelve el culmen de ese camino de búsqueda terrenal donde desde lo espiritual Dios ya me estaba labrando ese lugar fruto de lo que yo haya vivido aquí. ¿Puedo verlo así o sí, está muy bien, equivocado? está bien, no está bien. Yo creo que la muerte es el encuentro. O sea, San Agustín decía que en la vida añoramos ver a Dios y en la muerte, que lo vamos a encontrar, no quisiéramos encontrar, nos da miedo a la muerte. Entonces yo creo que... Pero nos da miedo porque lo vemos como lo fatal y catastrófico y no como lo esperanzador. Bueno, entonces hoy podríamos decir que la muerte necesariamente es algo esperanzador y que mientras más esperanzador la veamos, más tranquilos viviremos la vida, perdón. Una buena vida produce una buena muerte. Bueno, ya nos vamos. Salud, mijo. Gracias por ese tema. Este brindis está como raro. Sí, es un buen casado. Buen casado. Bueno. Muchísimas gracias, padre. Le agradezco mucho este ratico y que Dios lo bendiga. Chao. Chao. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.